y extenderá sus manos fuertes y te abrazará. Él es la luz que alumbrará en tu vida, que acompañará mi Señor. Yo quiero que leamos una parte de la palabra de Dios que la encontramos en San Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, 40 al 48. Si ya lo tiene puesto de pie, como reverencia a la palabra de Dios, le damos lectura juntos. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los 12 que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Puede tomar su lugar. Estamos estudiando la fe. La fe va más allá de lo natural, de lo normal. La fe, quiero que sepas que no obedece a las leyes de la física. Eso lo hemos dicho y está comprobado por la palabra de Dios. La fe está basada en ¿qué decíamos el domingo pasado? En la esperanza, ¿ok? El empirismo está basado en ¿qué? Si no lo veo, no lo creo, ¿ok? El empirismo está basado en la experiencia, algo que sucedió. Hay una ley que se llama causa y efecto, ¿ok? Esa ley es muy conocida en la ciencia, leyes de la física, causa y efecto. ¿De qué se trata esta ley? La causa, ¿ok?, es quien provocó, ¿ok? Y el efecto es qué sucedió. Esa es la ley de la causa y el efecto, ¿correcto? O sea, si tú miras un cuadro pintado de un paisaje, de un personaje o de algún mensaje que transmite ese cuadro, la causa es el pintor. Alguien tuvo que haber pintado ese cuadro, ¿ok? El efecto, ¿cuál es? Es la maravilla que estás viendo, el cuadro que estás mirando allí, la belleza que está estampada a través del pincel de la creatividad y las pinturas en ese lienzo, ¿ok? Entonces, de eso se trata, causa y efecto. Entonces, la fe sobrepasa estas leyes de la física, de la causa y el efecto, y de las 3 leyes de Newton y de la ley de gravedad. Todas las leyes de la física y de la naturaleza, ¿ok?, tienen que obedecer a la fe, pero la fe no obedece a estas leyes, ¿ok? Porque va más allá de lo sobrenatural. Fe es creer algo que no ha sido hecho, algo increíble, algo que no ha sucedido. Por eso te digo que la fe está basada en la esperanza, ¿ok?
¿Y la esperanza dónde está? En la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe es por el oír, ¿ok? Y el oír, ¿qué oír? Oír la palabra. La fe es por el oír. Si tú oyes la palabra, el Espíritu Santo automáticamente pone dentro de ti la fe, ¿ok? Esta palabra es diferente a la que yo he escuchado en la televisión. Esta palabra es diferente a la de un orador que vende un producto. Esta palabra es diferente totalmente a un consejero en la psicología. Esta es palabra de Dios, que salió de la boca de Dios, y dice que la palabra de Dios, la palabra del Señor, es espíritu y es vida. ¿Ok? Cada palabra que salió de la boca del Señor dice que son espíritu y son vida. ¿Ok? Porque va con ¿qué? Con poder. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Ok? La traducción de poder es, en inglés usted lo sabe, ¿no? ¿Qué es poder? Es power, ¿no? Así se dice en inglés. Los que hablan inglés, ¿cómo se dice poder? Power, ¿ok? Entonces, ¿qué es poder? El poder se origina ¿de qué? De la energía. ¿Ok? Así que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra del Señor, el Señor puede levantar un muerto y decir, a ti te digo, levántate. En el ejemplo de Lázaro, el Señor le dice a Lázaro, levántate, ven fuera, Lázaro, por la palabra del Señor. Cuando el Señor Jesucristo lo iban a apresar allí en el huerto del Getsemaní, dice la Biblia que el Señor se adelantó a preguntarles y les dijo, ¿a quién buscáis? Entonces ellos dijeron, a Jesús Nazareno, buscamos. Y él dice, yo soy. Cuando el Señor Jesucristo le dijo, yo soy, dice la Biblia que ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Porque es tan grande y tan fuerte la palabra de Dios que es energía pura. La palabra de Dios. Dijo, sea la luz, y así fue la luz. Produzca la tierra hierba verde, y así fue, porque la palabra sale de su boca, y cuando la palabra, dice Isaías, sale de su boca, no vuelve a él vacía, sino que esa palabra se convierte en lo que Dios dijo. Entonces, el lenguaje de Dios y el cristiano, la vía más rápida para que Dios te responda es fe. ¿Ok? Es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Dios nos enseña que la palabra de Dios está ligada con la fe. ¿Ok? El evangelio es poder de Dios para salvación. Ese poder te transforma. Ese poder te convierte tu alma, tu corazón. Dice la Biblia que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así que entendemos que la palabra de Dios está sobre las leyes de la física. ¿Cómo se explica un científico que esta mujer fue sanada? Tuvo que haber una causa. ¿Ok? ¿Y quién fue la causa? Fue el Señor Jesús. La palabra de Dios nos narra aquí. A mí me encanta leer esta historia. Yo quiero que leamos desde el versículo 43, vamos leyendo. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre, o sea, tenía hemorragias, tenía 12 años con hemorragia esta mujer. ¿Ok? Dice, entonces había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno de ellos había sido curada. Se le acercó por detrás y tocó ¿qué? El borde de su manto. Aquí hay algo muy especial, porque la palabra de Dios dice que solo tocó el borde de su manto. Había algo de especial en el borde del manto del Señor Jesús. Malaquías dice, y en sus alas traerá salvación. Hay una raíz en la traducción de alas. ¿Ok? El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ok? Y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas, aquí está otra vez, alas.
estarás seguro. ¿Ok? En uno de sus términos, repito, el manto es traducción de alas. El manto tenía una curiosidad muy especial. Era de 4 puntas el manto, 4 puntas. Sobre todo si era el talí, el famoso talí que usan los judíos. Es un manto para ir a la oración. ¿Ok? Tiene una cierta cantidad de nudos en cada esquina. ¿Ok? Y cada nudo simboliza algo. En la palabra de Dios, la numerología tiene también una connotación con las profecías y con lo que Dios quiere transmitir. Cada número en el alfabeto también representa una letra, ¿ok? Y cada letra o cada número, ya sea letra o número, también es un mensaje de Dios estampado en la palabra de Dios. En el versículo 1 de Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el original hebreo son 7 palabras que están en este versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para empezar, el número 7 es perfección. Es el 7, el símbolo del número de Dios. Así que cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio el perfecto, ¿ok? 7 letras, 7 palabras, número 7, ¿ok? En el principio el perfecto creó, hizo los cielos y la tierra, ¿ok? Dentro de ese versículo, las 7 letras simbolizan el número de Yeshua HaMashiach. Desde ahí, desde el principio. Por eso el Señor Jesucristo se presenta en Apocalipsis y dice: yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, Génesis 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Juan 1:1. Ahí está el Señor. En toda la Biblia el Señor Jesús aparece. Usted cuando lee en la palabra de Dios, ya sea en los profetas, en los salmos, y dice Jehová el Señor, está hablando específicamente de Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Ahí está estampado su nombre, para que veas la grandeza de Dios. En el principio era el verbo, Jesús, Cristo, el Mesías, el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo, Jesucristo mismo, era Dios. Jamás, jamás trabajaron por separado. Nunca, jamás. En el momento que el Señor Jesús fue llevado a la cruz y cuando estaba muriendo allí en la cruz del Calvario, su mayor temor en este caso no eran los clavos, porque dice que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando dice que Él fue inmolado, no iba a ser inmolado, ya había sido inmolado, ¿me entiende? Porque Dios vive en la dimensión de la eternidad, ¿ok? Y todo lo que sucedió y lo que está escrito, incluso las 21 plagas o 21 juicios que vienen a la tierra aquí en Apocalipsis, ya sucedió para Dios, porque la dimensión de Dios es eternidad. Nuestra dimensión es tiempo y espacio, ¿ok? Nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio. Dios vive en la eternidad. Así que el mayor temor del Señor Jesucristo, su mayor angustia era ser separado del Padre. Por eso sudaba grandes gotas de sangre. Por eso estaba angustiado y le dice a sus discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. Entonces cuando el Señor Jesucristo dice que estaba en la cruz, clamó a gran voz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Antes no le llamaba Dios mío, antes le llamaba siempre su Padre, mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Siempre le llamó su Padre, porque justo en ese momento de muerte Él estaba diciendo: Dios mío. Ya no era su Padre. Ese era el justo momento de la separación entre Dios y el Padre. Así que el Señor Jesús nunca jamás se separó del Padre, excepto en el momento que Él estaba recibiendo, estaba cayendo nuestras maldiciones, nuestros pecados, nuestras enfermedades, toda depravación y pecado, por muy negro que fuera,
estaba cayendo sobre las espaldas del Mesías, del Cordero de Dios. Entonces, este manto tenía la característica de tener 4 puntas. En cada punta tenía una letra. Esas 4 letras componen el nombre que Dios le dio a Moisés, bajo el nombre del cual se manifestó, Yahvé. Pero esas 4 consonantes quieren decir Jehová, el gran yo soy. Así se le presentó a Moisés allí en la zarza. Y le dice, yo soy, me ha enviado. Tú le vas a decir a Faraón, yo soy, me ha enviado. Jehová, Yahvé. ¿Ok? Esas 4 letras estaban escritas, una en cada esquina del manto de Jesús. Por eso esta mujer sabía perfectamente que los rabinos usaban ese manto. Sabía que los rabinos tenían autoridad, los sacerdotes, porque Dios les dio esa autoridad, independientemente de que ellos fueran legalistas o religiosos o hipócritas o todo lo que fueran. Dios les había dado el sacerdocio y les había dado esa autoridad y todos los mandamientos. Entonces esta mujer sabía perfectamente y decía en su corazón, como lo explica Mateo, si yo tan solo tocare el borde de su manto seré sana. O sea, si no logro tocar al Verbo, si no logro tocar al Mesías, si no logro tocar al enviado de Dios, por lo menos voy a estirar mi mano y voy a tocar su manto. Una gran multitud estaba allí. Pero esta mujer tenía otras variantes que le impedían llegar. No solamente la multitud. Y en Levíticos 15, 19 en adelante, hay una ley para las mujeres que tenían flujo. Eran inmundas, ¿ok? Y tenían que apartarse. No tenían derecho a estar con la sociedad. Tenían que apartarse a un lugar lejos de la sociedad. Ese era otro imposible para la mujer. Otra de las tradiciones judías es que en Israel no era bien visto que un hombre hablara con una mujer que no fuera su esposa. Mucho menos que la mujer iniciara la conversación. Eso estaba prohibido totalmente. La mujer podía ser arrestada y podía ser acusada frente al Sanedrín y frente a las autoridades. Y posiblemente, si salía culpable, apedreada. Eran varios los factores que le impedían llegar a esta mujer. Pero esta mujer, contra todos los pronósticos, contra todas las oposiciones, contra todos los impedimentos, ella fue por la gente apretujada. Allí estaba la gente aglomerada. Dice la palabra de Dios que al Señor Jesús lo seguían grandes multitudes. El Señor Jesús era el mejor predicador, el mejor orador, el hombre más sabio, el hombre más sencillo, el hombre más humilde, el hombre más precioso que existió sobre la tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías prometido. Ese hombre atraía mucha gente. Entonces ella, contra todos los impedimentos, contra todos los imposibles, caminó entre la multitud hasta llegar. Pero ya en su mente, en su corazón, como le explica Mateo, había dicho, escuche lo que había dicho: si tan solo tocar el borde de su manto, si no logro tocar al Mesías, toco al Verbo, a la palabra que está escrita en ese manto. Entonces dice que cuando llegó allí, la palabra de Dios especifica que Jesucristo detuvo su discurso. Estaba predicándole a la gente y la gente estaba atenta. ¿Quién se iba a dar cuenta que entre la multitud alguien te tocó? Todos te tocan, todos pasan, te rozan con el brazo, con el pie, te dan un rodillazo cuando hay multitudes. Entonces, ¿quién se va a dar cuenta específicamente a qué hora te tocó y por qué y dónde te tocó? Dice el versículo 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Cómo les cayó esa palabra a los discípulos?
¿Qué dijeron los discípulos? ¿Qué pasó, maestro? ¿Por qué así reaccionas? ¿Cuál es la pregunta que dijiste? ¿Me la puedes repetir? El Señor dice, ¿quién me ha tocado? Pero ¿cómo se te ocurre preguntar en semejante aglomeración de gente? Es grande la multitud, la gente te aprieta y tú todavía dices, ¿quién me ha tocado? Es imposible que nosotros nos demos cuenta quién te tocó. ¿Qué dice el Señor Jesucristo a continuación? Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. ¿Por qué? ¿Por qué lo han tocado? Porque el Señor se da cuenta que lo tocaron. Ahí dice tu Biblia. ¿Qué sintió el Señor Jesucristo? Salió poder de Él. Especialmente por eso Él se da cuenta que alguien lo tocó. Poder salió de mí. Alguien me tuvo que haber tocado. Porque poder salió de mí. Salió energía, salió el power del Señor Jesucristo. El Todopoderoso estaba allí. Dios estaba allí. Dios encarnado, el Verbo hecho carne. En su humanidad, el Señor era como un hombre. Pero Él tenía su parte divina, que era Dios. Ha salido poder de mí. Y ese poder que salió de mí tiene un solo lenguaje, una sola causa. Y esa causa es la fe. Esta mujer tuvo fe, así que la fe activa el poder de Dios. Por eso el Señor Jesús siente que sale poder de Él. La mujer dijo, primero en su corazón y en su mente, si yo no puedo tocar al Maestro, si no puedo tocar al Mesías, por lo menos voy a tocar su palabra. Por lo menos voy a tocar esos versos que son poder, que son todopoderosos, como el mismo Dios. Esta Biblia, esta palabra es poderosa. Cuando nosotros la creemos con fe, cuando nosotros activamos esta palabra con nuestra fe, el poder de Dios viene sobre ti y no hay diablo, no hay demonio, no hay ciencia, no hay nadie que pueda impedirlo, porque Dios se da cuenta que el poder salió de Él. Que si pides con fe, dice el Señor Jesús, te será hecho. Cualquiera que crea y tenga fe, pida lo que quiera, dice el Señor Jesús. Y dice, y yo lo haré. El Señor Jesucristo se apunta, Él se encarga, Él levanta la mano y dice, si tienes fe y estás pidiendo algo al Padre, yo lo voy a hacer, no te preocupes, yo me encargo de hacerlo, yo me comprometo, el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice, Él es Dios y es fiel y permanece para siempre. Así que si tú pides con fe, dice el Señor, yo lo voy a hacer, no te preocupes, mi garantía es que yo, el gran yo soy, Yahvé, Jehová, el que se le presentó a Moisés como yo soy. Cuando el que se presentó allí en el huerto del Getsemaní para aquella turba de soldados que le iban a aprisionar, aquel que se presenta y dice yo soy. Y por esa sola palabra tan poderosa que salió de su boca, la gente, los soldados cayeron a tierra. Porque la palabra de Dios es poder. Independientemente de la ley de la física, de la ley de la entropía, independientemente de las leyes de la naturaleza y de las leyes del hombre aquí en la tierra, el Señor dice, la fe está sobre todo. La fe es algo que sucede sobrenaturalmente. No es empirismo, no es confesión positiva como muchos lo dicen. Que mucha gente toma este versículo, que si confesares con tu boca que Jesús le levantó de los muertos y creyeres en tu corazón serás salvo. Ese es el versículo que muchos predicadores de la prosperidad andan diciendo. Entonces hay que confesar, pero no leen todo el versículo. El Señor está diciendo, si tú confiesas
¿ok? Que el Señor Jesucristo es el Salvador y crees en tu corazón, serás salvo si tú lo confiesas. Ok, en otras palabras, de nada sirve que tú confieses que vas a ser rico, que vas a tener dinero y que vas a llegar a lograr el éxito en tus sueños. De nada sirve si no eres cristiano. Claramente dice el versículo, si confesares con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. O sea, primero tienes que arrepentirte de tus pecados, ¿ok? Y recibirle en tu corazón. Y dice que lo demás no habrá necesidad que tú le pidas. Será añadido. Lo demás será añadido. Tienes que confesar con tu boca, ¿ok? Conste que esto no es empirismo ni es confesión positiva. Confesión positiva es, lo creo y lo tengo, lo creo y lo tengo y lo creo y lo voy a tener. Y lo voy a tener. ¿Y sabes qué? Augusto Comte, ese es el autor de la confesión positiva. Y este hombre dice que tú tienes que confesarlo para que tú lo puedas obtener. ¿Ok? Hay dos grandes líneas. ¿Ok? Y está muy lejos una de la otra, la fe de la confesión positiva. La fe es creerle a Dios. La confesión positiva es creer en ti. Usted ha escuchado a los predicadores y no me dejará mentir. Yo confieso, yo decreto, yo declaro Él. Y el Señor dice, ¿y si yo no quiero? ¿Me entiende? Dejan a un lado a Dios y la Biblia y dicen, yo confieso, yo declaro. ¿Se da cuenta la gran diferencia? Y el Señor dice que si confesares y creyeres con fe, pide lo que quieras y dice, Señor, y yo lo voy a hacer. Yo te lo voy a dar. Es una gran diferencia y una gran distancia de la confesión positiva y de la fe. Así que no hay que confundir. No confundas la fe con la confesión positiva. La fe viene de Dios. Cuando tú pides algo con fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, crees que Dios existe y que Él galardonará o Él tiene galardón para los que le buscan. O sea, tú tienes que creer que Dios existe y Dios lo va a hacer y que lo vas a recibir. Eso es fe. ¿Entiendes? Es un lenguaje entre tú y Dios. No tienes que gritar al público. No tienes que decirle al público lo que quieres y lo que necesitas. No tienes que pactar. No tienes que traer tu dinero a la televisión. Y no tienen que evaluar los precios de los milagros. Este milagro vale $100. Pero si tú das 500, el poder es más grande en tu milagro. Y si tú das 1000, entonces tu negocio va a prosperar. Dependiendo de lo que tú des, es lo que Dios te va a bendecir. ¿Dónde lo sacaron? ¿Dónde lo dice eso la Biblia? Porque la Biblia no dice eso. Dice la Biblia fe. Es el lenguaje entre tú y Dios. Que tú crees que Dios lo va a hacer. No porque tú lo digas. Ni porque tú lo confieses. Ni porque tú lo decretes. ¿Me entiendes? Es porque Dios se comprometió en su palabra. Es un decreto de Dios. Él se comprometió y dice, yo lo voy a hacer. Independientemente de que traigas o no traigas dinero. A Dios no le interesa tu dinero. A Dios le interesa tu fe. Tú tienes que creer que no existe ese milagro, pero que tienes que creer que Dios lo va a hacer. Que Dios se comprometió. Que Dios decretó en su palabra. No es un decreto del ser humano, es un decreto de Dios en la Biblia. ¿Entiendes? Entonces es importantísimo que entendamos esto. ¿Cuál es la fe? Esta mujer viene a Dios, viene al Señor Jesucristo en este caso, esta mujer, y no le importó pasar por en medio de la gente, no le importó qué dirá la gente de mí, no le importó a esta mujer cómo le iba a tomar la ley, el Sanedrín, peligraba de que la arrestaran. ¿Por qué? Porque era una mujer. De acuerdo a las leyes, ella no se podía acercar a un hombre. Pero aquí es donde Dios analiza tu fe. Aquí es donde Dios te aplaude. Aquí es donde Jesucristo pega un grito de júbilo y dice, mujer, tu fe te ha salvado.
donde el Señor te felicita y te dice: bienaventurado, felicidades, porque has entendido que la fe es el lenguaje del cristiano y Dios. Entonces, contra todas las oposiciones, esta mujer va y comienza a caminar y comienza a abrirse paso entre la gente. Y llegó allí, pero ya llevaba en su corazón y en su mente, ya llevaba todo el plan bien hecho. Ya había creído en su corazón. Porque si no hubiese creído, ¿para qué iba a ir? Si esta mujer hubiese dicho: no, pero es que, ¿y si me llevan ante el Sanedrín, ante las autoridades? Y si de pronto no es fe lo que siento, de pronto, pues, me entran dudas. O sea, si esta mujer hubiese analizado a todo lo que se enfrentaba, si hubiese dicho tal vez: pero voy rompiendo las reglas, estoy violando la ley, porque dice la palabra de Dios que yo no me debo acercar, no debo acercarme a un hombre. Y si de pronto no sano, o sea, no sé si me entiendan, a cuántas cosas esta mujer se estaba enfrentando, pero ella ya había creído en su corazón. Ella ya, o sea, en tiempo pasado, ya desde hace tiempo ella había puesto en su corazón: Él es el Mesías, Él es el rabino. Y como los rabinos tienen su manto, y en su manto tienen grabado, impregnado el nombre de Jehová, el gran yo soy, si yo no puedo llegar hasta Él, entonces por lo menos estiro mi mano y llego a su manto, toco la palabra escrita, toco el verbo, y solamente con eso es suficiente para que yo sea sanada. Entonces el Señor Jesucristo dice: ¿quién me ha tocado? Cuando tú te encuentras en problemas, cuando tú de pronto tienes una situación difícil y dices: yo necesito una mano amiga. ¿Quién? Mi primo, mi prima, mi mamá, mi papá, mi tío. ¿Quién me puede aconsejar? Entonces Jesucristo está allí para aconsejarte. Y si tú crees en Él, y si el Señor Jesús es prioridad en tu vida, si tú dejas de tomar cualquier otro recurso y vas a buscar el teléfono de emergencia en la palabra de Dios y marcas a este número con fe, entonces, ¿sabes qué sucede en el cielo? Dios se pone de pie y le dice a los ángeles: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Los ángeles dejan sus instrumentos allí, dejan de cantar y dice: Señor, ¿cómo es posible que tú hagas esa pregunta? Los seres humanos están en la tierra, nosotros en el cielo. Y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? El Señor dice: en la tierra alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí, salió energía de mí. El hombre reconoció que no puede. El hombre reconoció que no es Dios, que no es autosuficiente, que no es un Superman, que Él no puede hacer las cosas sobrenaturales. Él reconoció que soy Dios, que soy su Dios, y que espontáneamente Él me puede adorar dentro de su libre albedrío y su libertad. Entonces salió poder de mí. Alguien me tocó ahí en la tierra. Así que el Señor te felicita y aplaude. Entonces los ángeles comienzan a aplaudir allí en el cielo. Felicidades, felicidades, porque tú tocaste al Maestro. En el cielo suceden grandes cosas cuando tu fe está puesta en el Señor. Fe es sobrenatural. Es algo que jamás ha sucedido. Si ya sucedió, ya no es fe. Si ya tú tienes un plan, ya no es fe. Esta mujer tocó al Señor. El Señor se da cuenta que sale energía, sale poder sanador de Él. Y pregunta: ¿quién me tocó? Entonces esta mujer, asustada, viene al Maestro y le dice: yo fui, Señor.
yo te toqué, porque ya tengo 12 años con esta enfermedad, ya estoy aburrida de esta enfermedad, he gastado todo mi dinero en los médicos, he gastado todo cuanto tengo, nadie me ha sanado, estoy avergonzada por esta enfermedad, no puedo tener tampoco contacto con nadie, no puedo estar dentro de la congregación, me echan, no puedo estar ni con mis familiares porque me echan. Tengo esta enfermedad, tengo flujo. Por eso yo te toqué. El Señor le dice, hija, ahí lo dice el versículo 48. Él le dijo, hija. ¿Qué le dijo? Hija, tus $100 te han salvado. Hija, tus $1,000 te hicieron libre. Y muchos se enojan, Muchos predicadores se enojan, pero aquí está. Aquí está. Señor dice, ¿qué le dice? Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esta mujer no necesitó pagarle nada al maestro. Nada necesitó pagarle. El milagro, dice el Señor, es gratis, 100% gratis. Lo he pagado en la cruz del Calvario. La bendición de tu negocio es gratis. La bendición de tu casa es gratis. La bendición de tu trabajo es gratis. La bendición de tu refrigerador, de tu provisión es gratis. Yo la pagué en la cruz del Calvario, dice el Señor Jesucristo. Todo es gratis. Acércate con fe. Toca el manto de Dios. Y Dios se pone de pie en el cielo y dice, alguien me tocó porque salió poder de mí. Porque esta persona me tocó con fe. No importa quién seas. No importa cuál sea el problema. Rompe el techo y métete por allí a donde está el Señor Jesucristo. Ve dentro de la multitud. No importa que estén apretujados. No importa cuántos problemas haya enfrente. No importa que las autoridades y la seguridad te quieran echar. Tú ves hacia donde está el maestro. El maestro te va a hacer el milagro. Te va a sanar y te va a decir, hijo, hija, ve en paz. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. La fe rompe las reglas de toda ley de la física, de todas las leyes. Y podemos decir también que la fe pasa sobre las leyes del ser humano. Porque a esta mujer no le interesó las leyes que habían en ese momento. Ella ansiaba, ella deseaba, ella anhelaba obtener el milagro de Dios. El milagro de Jesucristo, el toque del Maestro. Primera de Pedro 3:12 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente, creyendo que Él lo va a hacer. Y no importa lo que diga la ciencia. No importa lo que digan las leyes de la física. No importa lo que digan las leyes terrenales. No importa lo que disponga el diablo, los ejércitos y toda la tierra. No importa lo que ponga contra ti las trampas. Dios dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú te acercas con fe, dice, yo lo voy a hacer. Y cuando recibas esta palmadita, te va a decir, hijo, hija, ve en paz. No te salvó tu dinero, no te salvó lo que sabes, no te salvó lo que tienes, tu inteligencia no te salvó tu fe, el lenguaje, la conexión directa entre tú y Dios. ¿Quieres llegar así rápido a tocar el corazón de Dios? Póstrate delante de Él, arrodíllate y hazlo con fe, con fe. Así inmediatamente el Señor se pone de pie y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Dice que sus ojos están sobre los justos y atento a su oración, atento a lo que estás orando. Si tienes fe, ora al Señor. Él está atento escuchando lo que quieres. Cada palabra que sale de tu corazón, que sale de tus labios, Él está dispuesto a concedértelo. Él está dispuesto a responderte. Vamos a estar de pie
Vamos a orar en esta hora. Porque fe es sobrenatural. Fe es creerle a Dios. Es llegar hasta la dimensión donde Dios está. De aquí de la tierra hasta el cielo. El número de emergencia es la palabra de Dios. Esa palabra que salió de su boca. Esa promesa que no regresará vacía. Esa es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esta mujer no le importó lo que dijeran. No le importaron las reglas, las leyes. No le importó lo que el hombre fuera a decir. Si iba a ser juzgada, no le importó si iba a ser criticada, si iba a ser echada. Ella quería llegar hasta el maestro, quería llegar hasta donde estaba Jesús el Mesías. Quería por lo menos llegar hasta donde estaba el borde de su manto, tomar ese borde, el borde de su manto y agarrarse de la promesa, de la palabra escrita, del logos. Quería afianzarse esa mujer porque ella tenía fe, porque todo lo que sale de Dios es poderoso. Y todo lo que nosotros creemos en fe lo vamos a obtener en el nombre de Jesús. Clama a Jesús y extenderá